Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Popular la oportunidad que me da de aproximarnos al laicismo y a su significado y sobre todo a su significado histórico del laicismo en unos momentos además de incertidumbre, porque estamos viviendo ya desde hace unas décadas unos cambios muy importantes de tipo económico, social y tecnológico que indudablemente van a requerir unas transformaciones sociales y políticas que van a destrozar seguramente los paradigmas que conocemos de tipo político y social propios del siglo de los dos últimos siglos. Lógicamente, cualquier ciclo histórico de cambio, de transformaciones importantes en la sociedad suelen tener resistencias y esas resistencias pueden venir de muchos lados. Pero ya estamos viendo que ahora mismo en el panorama internacional hay una especie de populismo, neopopulismo mesiánico que se está refugiando en el aislamiento nacional, en, digamos, en argumentos irracionales para no para hacer frente a los cambios, que sin duda van a llegar. Esta resistencia que hoy se manifiesta de muchas maneras, hace 3 siglos se manifestaba también en Europa con las revoluciones que tuvieron lugar, la Revolución Francesa y todo el ciclo de revoluciones que derivaron de esa revolución. Normalmente cuando Revolución Francesa tenemos que hablar también de las revoluciones americanas, porque se produjeron de una manera casi coetánea. Las revoluciones americanas de tipo anglosajón se han denominado revoluciones atlánticas o revoluciones de la libertad, mientras que las revoluciones europeas se han denominado revoluciones continentales o revoluciones de igualdad. Las revoluciones americanas eran de libertad porque se tenían que liberar o emancipar de la metrópoli, es decir, del poder colonial, estableciendo sociedades nuevas porque las sociedades eran, digamos, nuevas productos del colonialismo. Mientras que en Europa se llamaban de la igualdad porque alcanzar la igualdad requería enfrentarse al antiguo régimen. Y el antiguo régimen estaba representado por las resistencias del momento, que eran la monarquía absoluta, la aristocracia y la Iglesia católica. Esas eran realmente las mayores resistencias a los cambios y transformaciones que estaban ocurriendo en Europa en el siglo XIX. Los modelos de sociedad que crearon son diferentes porque las revoluciones americanas, de alguna manera lo más importante ahí es que el Estado no debe intrometerse en el individuo, en las personas, en la sociedad civil. Es decir, debe dejar actuar de manera libre a la sociedad, mientras que en Europa el modelo es otro. Hay que conquistar el Estado para promover la igualdad, porque el Estado estaba en manos del antiguo régimen. De ahí derivan muchas cosas y muchos modelos sociales, digamos, y un estilo de vida y de sociedad diferente. Las sociedades de tipo anglosajón y las sociedades. Bien, en este cuadro que os presento es el cuadro que refleja un acontecimiento histórico que tuvo lugar en 1830 en París. Fue el Motín de París. Como consecuencia de ese levantamiento popular de París, el último Borbón de Francia, que era el rey Carlos X, tuvo que abdicar. Daros cuenta que cuando hablamos de la Revolución Francesa, pues es un periodo muy largo. Empieza en 1789,
pero digamos que hay periodos revolucionarios, contrarrevolucionarios, hay periodos imperiales con Napoleón. Ahora estamos, en el tiempo que transcurre este cuadro, en un momento de que se había restaurado la monarquía borbónica en la figura, como digo, de Carlos X. Pues bien, este cuadro, que es pintado por el pintor más famoso de esa época, por Jean Delacroix. Jean Delacroix era un revolucionario de corazón y de hecho este cuadro lo pintó en homenaje a los revolucionarios que protagonizaron o dirigieron el motín de París. Como vemos, en el cuadro llama la atención el pueblo porque no es un ejército quien lucha con otro ejército, es el pueblo. Es la irrupción de la muchedumbre en la política contemporánea. Eso representa también este cuadro. Frente a ello están las tropas realistas que han perdido la batalla. Están uniformados, muertos encima de la barricada. La barricada es, digamos, el símbolo de la revolución contemporánea, el símbolo de la revolución del siglo XIX y parte del siglo XX. Y en medio de ellos también vemos que el pueblo ha pasado por, veis al fondo, las torres de Notre Dame. Han quemado Notre Dame, digamos, en una simbología de cómo la muchedumbre también ha sobrepasado al poder, digamos, religioso, o el poder religioso como un poder que formaba parte del antiguo régimen. Y en el centro está Marianne. Marianne se llama a esta mujer que encabeza el motín popular, y Marianne es el nombre Anne-Marie, ¿no? O sea, Marianne es Ana María en español. Y vemos que lleva los pechos al descubierto, es una manifestación de libertad, y en su cabeza tiene el gorro frigio. El gorro frigio es un símbolo de la revolución, no solo francesa, sino mundial. Es un gorro que es de procedencia de Frigia. Frigia era una región turca que se exportaron a Grecia, la Grecia clásica, y a Roma. Y ese gorro en Grecia y en Roma, una vez que los esclavos conseguían la libertad, los esclavos tenían el derecho de llevar este gorro como un símbolo de emancipación personal, de la liberación de la esclavitud personal. Eso era lo que simbolizaba este gorro, que simboliza un poco la emancipación. Y enarbolando en un brazo lleva la bandera tricolor. La bandera tricolor es la bandera que después fue la bandera francesa, nacional francesa, simboliza la aspiración republicana del pueblo. Normalmente las banderas monárquicas eran de un solo color o eran de dos colores, como por ejemplo la bandera española, que es bicolor. La bandera de París era una bandera blanca, por eso es la franja del centro de esa bandera, era toda blanca con una flor de lis. Y sobre esa franja blanca se esparcieron los colores rojo y azul para, digamos, es el nombre común, simboliza también lo común, lo republicano. Es decir, el nombre común, porque en Francia en el siglo XVIII todas las mujeres o bien se llamaban Anne o se llamaban Marie o Anne. Es decir, María o Ana se llamaban, de ahí viene Marianne. Era el nombre que comúnmente tenían la mayoría de las mujeres. Y aquí las vemos representadas de muchas maneras, porque a lo largo de la historia, Marianne en Francia se ha representado de muchas maneras. Por ejemplo, vemos la primera que veis es la imagen de Catherine Deneuve, la famosa artista francesa,
con los lemas de la República, porque normalmente a Marianne también se la suelen representar con los lemas, que luego hablaré más tarde, de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Son los lemas de la República y son los lemas del laicismo. Es exactamente igual. En segundo lugar, vemos a la fundadora de Femen, movimiento de mujeres ucraniano contra la prostitución, eh, y también hace una evocación de Marianne como figura, digamos, de la libertad. La tercera Marianne que vemos es el símbolo de la logia, la gran logia de Oriente en Francia, cuyo símbolo es también Marianne. Hay que darse cuenta que la masonería ha tenido mucha influencia en lo que fueron los procesos revolucionarios del siglo XVIII y XIX. Digamos, los masones o la masonería era una especie de club políticos de la época donde se reunían muchos de los sectores más progresistas de la sociedad. Por eso este símbolo de Marianne fue, digamos, por la Gran Logia de Oriente Francesa, fue asumido como símbolo propio, ¿no? Y después, Marianne, vemos por ejemplo la última figura que he traído aquí, es una Marianne más seria, es una Marianne que ya está con los pechos cubiertos, que está engalanada, la ponen honores. En general, Marianne se representa de forma más conservadora o más burguesa, si queremos, cuando la república se vuelve más conservadora o más oligárquica. Debajo de la figura de Marianne está una serie de escudos y estandartes de América. Por ejemplo, vemos el escudo del Senado norteamericano, que tiene también un gorro frigio. Vemos el escudo de la República de Nicaragua, también con el gorro frigio. Vemos el gorro, el símbolo del escudo de Argentina, donde vemos también el gorro frigio y una pica. Eso es importante porque la pica y el gorro frigio unidos representan también o evocan un hecho histórico, que fue el asesinato de Julio César por parte de los conspiradores contra la tiranía, porque César había convertido el gobierno romano en una tiranía. Como símbolo, como consigna eh, para indicar que ya se había asesinado a César, los conspiradores dijeron que iban a poner en la ventana una pica y un gorro frigio encima. Esa es la razón de que este gorro frigio esté en tantas, digamos, bueno, esta es la razón histórica de este símbolo, que es un símbolo, como vemos, representa también el impacto tan importante que tuvo la Revolución Francesa en el continente americano. Los símbolos son pues muy importantes, sobre todo son muy eficaces porque es como una especie de ideología dominante en el subconsciente colectivo, pero los símbolos más eficaces son aquellos que pasan más desapercibidos, que ya no nos damos cuenta de ellos, ¿no? Eh, Esto se refleja en los símbolos de la nación, por ejemplo. Tenemos el caso del símbolo francés, que ya vemos que es Marianne, con la bandera tricolor y el lema de la República, libertad, frente al escudo nacional español, que es de muy diferente carácter. Tenemos, por un lado, en el centro del escudo, las monarquías medievales, uniéndolas por la monarquía borbónica, con la flor de lis como símbolo. A un lado tenemos las columnas que representan el imperio colonial católico español. Y arriba la corona y más arriba aún la cruz, coronando todo el conjunto la cruz, indicando el carácter católico de los reinos y de la monarquía española. Y detrás una bandera bicolor que es también típica de las monarquías. Lógicamente, un Estado que tenga un símbolo como el nuestro o que tenga un símbolo como Francia, pues también reflejan que son modelos de alguna manera diferentes. Y más allá de los símbolos están las propias palabras.
digamos que la etimología de las palabras, el origen de las palabras, nos indican mucho sus significados. Si, por ejemplo, nosotros queremos decir, ¿qué es el laicismo? Tenemos que recurrir a la palabra laicismo, que viene de una palabra griega, que significa laicus. Laicus en griego quiere decir todo el pueblo en su conjunto. Y es sinónimo de otra palabra griega que es demos, de la cual deriva democracia, el poder del pueblo. También significa pueblo, pero significa el pueblo político, el pueblo ciudadano, es decir, aquel parte del pueblo que tiene el estatuto de ciudadano. En cambio, laicus es más inclusivo, porque dentro de laicus, en la Grecia clásica, estaban todos aquellos también que no pertenecían al demos. Estaban los esclavos, las mujeres, los extranjeros, los niños, en definitiva, toda la gente que no pertenecía al demos. Por eso, laicus, el laicismo, es una presión permanente popular sobre el demos, sobre la democracia, sobre la república. Es la presión permanente del pueblo sobre la república, para que la república acepte, digamos, los derechos de todas las personas. Ese es el significado histórico de laicos. Como digo, la palabra magian se solía representar con el lema, que era la libertad, igualdad y fraternidad. La libertad, el concepto de laicismo, significa la libertad de conciencia. Esto quiere decir que nadie puede ser molestado por sus opiniones. La libertad de conciencia es la primera libertad detrás de la cual van las demás, como la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de manifestación. En la medida en que una sociedad que no respeta la libertad de conciencia de las personas no puede tener el resto de libertades. Ello está muy unido a una idea fuerza en el laicismo que es el protagonista de los derechos. Daros cuenta que la conciencia es algo que está unido a la persona. O sea, no puede haber una conciencia, digamos, colectiva. Se habla normalmente de una conciencia colectiva, pero la conciencia es en realidad siempre de una persona. Igualmente los derechos. Los sujetos de los derechos son las personas, los individuos. Se habla, es verdad, de derechos colectivos, pero en realidad, incluso los llamados derechos colectivos, en última instancia, los que portan o los destinatarios de esos derechos van a ser las personas. Por eso, el laicismo se confronta frente a aquellas ideologías que en nombre de X o Y comunidad restringen los derechos personales. En segundo lugar, la libertad de conciencia va unido a la libertad de expresión, como digo, a la libertad de manifestación, a la libertad religiosa. Lógicamente, la lucha contra la censura ha sido un elemento muy importante del laicismo. Y claro, la lucha contra la censura históricamente, pues, era una censura decimonónica, la censura del funcionario con los manguitos que iba corrigiendo las galeradas de la prensa entonces impresa. Hoy hablamos de otra cosa, lógicamente. Hoy estamos hablando de la lucha contra la censura, como la plantea pues, Jules Assange y otras muchas personas que hablan de la necesidad de la libertad de información, es la lucha contra los sistemas de vigilancia y control masivos e indiscriminados. En definitiva, es la lucha por una información veraz en un sistema de comunicación y de información no monopolizado. Eso es la lucha contra la censura hoy. Pero bueno, simplemente quiero decir que sin una lucha, sin una libertad de expresión de verdad,
muy difícilmente puede haber una libertad de conciencia en la sociedad contemporánea. En segundo lugar, el lema es la igualdad. La igualdad es la igualdad de derechos. Quiere decir que la igualdad de acceso a los derechos, que nadie puede ser discriminado para acceder a los derechos. Esto es importante porque el concepto de no discriminación también va vinculado al concepto de lo común de los que hablábamos, de lo que hablaba hace un momento. Esa idea de lo común, la no discriminación. Y el tercer elemento del lema republicano y del lema del laicismo, que es lo mismo, es la fraternidad. La fraternidad es porque, como digo, las logias masónicas eran muy importantes en el siglo XVIII y XIX, y las logias estaban configuradas por los fratelli, por los hermanos. De ahí deriva esa palabra que se, digamos, imprimió en el lema de la República Francesa. La fraternidad, desde un punto de vista histórico del laicismo, quiere decir la solidaridad social frente a la caridad católica o la filantropía liberal. Es un poco la idea original del laicismo, en el sentido de esa idea de que es necesario la creación de servicios universales que garanticen la solidaridad social. Daros cuenta que el laicismo históricamente está muy vinculado a la historia de la escuela laica. La escuela laica no es la historia sin religión, por supuesto, tiene que ser una historia sin religión, pero es algo más que la escuela sin religión. O sea, la escuela laica significa la escuela no segregada socialmente y una oportunidad para niños y jóvenes de emanciparse de las constricciones ideológicas, religiosas y sociales que tengan sus familias. Eso es la escuela laica. Y a nivel social actúa como un factor de solidaridad social por excelencia. Por ejemplo, en España no tenemos una escuela laica. En España tenemos una escuela segregada socialmente y confesionalmente. Esta es la antítesis de la escuela laica y genera mayor desigualdad social. De ahí la lucha en España de los laicistas o de los movimientos laicos por la escuela laica. La escuela laica tampoco es o no se plantea de ninguna manera como una escuela doctrinaria. La escuela laica básicamente es una escuela, es lo que decía Jules Ferry, uno de los fundadores de la escuela laica, definiendo al maestro. El maestro de la escuela laica debe ser un maestro, un funcionario del universal. Frente a los particularismos, la universalidad. Ese es el fin de la escuela laica. Y ha sido, como digo, un leitmotiv de todo el movimiento republicano social en Europa durante siglos. Lógicamente, en el devenir, las repúblicas se pueden convertir en repúblicas oligárquicas o repúblicas populares o sociales. Por ejemplo, en Latinoamérica, una gran parte de repúblicas fueron constituidas como repúblicas sociales laicas, caso de Uruguay, caso de Brasil, y han devenido en repúblicas oligárquicas y conservadoras. Normalmente, cuando ello ocurre, suelen rescatar en primer lugar a la religión, imponiendo la religión como religión oficial o religión a una única religión, concretamente la católica, si estamos hablando, por ejemplo, de Argentina, donde durante mucho tiempo ha sido la religión prácticamente oficial del Estado. Es decir, una república cuando deviene oligárquica se hace menos laica. Y una república cuando se viene más democrática, popular y social es más laica. Lo vemos ahora mismo, por ejemplo, como en el caso de Rusia, Putin está reforzando a la Iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Porque Rusia es una república muy conservadora.
O, por ejemplo, lo vemos en el caso de Turquía, donde siendo o habiendo sido un Estado laico, está deveniendo un Estado islámico, donde la importancia de la religión en el Estado es cada día mayor. En general, los procesos de, incluso en el mundo de hoy, de conservadurismo en las repúblicas, devienen finalmente en repúblicas, digamos, confesionales, es decir, donde se da preeminencia a una religión. Como digo, las repúblicas sociales y populares son las que aspiran, en definitiva, a un Estado laico donde la fraternidad, o sea, la solidaridad social, sea fundamento también de garantía de la libertad de conciencia y de digamos, de las libertades individuales. Por ejemplo, aquí vemos una foto de la Comuna de París. La Comuna de París fue una revolución en París en 1870 que, en fin, un acontecimiento histórico que hay que, digamos, poner en contexto de la guerra franco-prusiana, pero en definitiva el lema de los comuneros, de los que se levantaron contra la República, era una, la República será social o no social. Esa es la idea, digamos, de la lucha permanente por una república social y laica. En España, la lucha fundamental durante todo el siglo XVIII, XIX y parte del XX fue la lucha entre el trono y el altar y, digamos, y el pueblo y la república, porque finalmente el pueblo acaba con aspiraciones republicanas. Daros cuenta que estamos hablando de una de las monarquías absolutas más despóticas de toda Europa, que fue las monarquías españolas. Fueron unas, solo comparable con Rusia, con, digamos, los zares en Rusia. Ese despotismo estaba tanto presente en España como en Rusia. De ahí, por ejemplo, la fuerza que tuvo el anarquismo, tanta fuerza que tuvo en España como lo tuvo también en Rusia. Pues bien, una España muy intolerante. Y para ello, a mí me gusta siempre evocar uno de los hitos del laicismo y de los mártires del laicismo de España, que fue el maestro Ripoll en Valencia, muerto a garrote vil en el año 1836, último condenado de la Inquisición en toda Europa. De ahí el carácter tan tiránico y despótico de la monarquía española. Daros cuenta que estamos hablando de que el maestro Ripoll es condenado por la Inquisición, aunque ya formalmente la Inquisición no existía, existía un tribunal similar, por no dar clase, por no querer adoctrinar a los jóvenes en el catolicismo. Esa fue, digamos, la acusación que tuvo el maestro Ripoll, por negarse a hacer esto. Por negarse a hacer esto fue, como digo, condenado. Una figura no enteramente conocida por el pueblo español, que debía conocer mucho más. Un hito muy importante del laicismo en España fue toda la política del primer liberalismo español durante el siglo XIX de desamortización de la Iglesia y de la aristocracia. Hay que decir que se ha acusado a la desamortización española que fue una desamortización débil, que no fue una desamortización muy importante. Sin embargo, quiero deciros que esto no es así, que la desamortización tuvo mucha importancia en su tiempo, que significó y que incluso hoy la Iglesia Católica condena el liberalismo español. Es decir, la Iglesia española es tan antiliberal porque sufrió un periodo de desamortización, que no fue tan profunda como en otros países probablemente,
que después fue aprovechada gran parte de sus bienes por las nuevas burguesías, también. Sin embargo, lo que hay que decir es que la desamortización significó el hito más importante de laicismo en España, junto con la instauración de la Primera República. La Primera República, al igual que la desamortización, tiene también toneladas de mala prensa, es decir, se le ha echado mala prensa a la Primera República. Se dice que fue una república fallida eh, porque era digamos, un cantonalismo de provinciano, etc. En realidad, la República Española, la Primera República, fue muy moderna y estaba en sintonía con los tiempos en aquel momento. Y la dimensión moral de los presidentes de la Primera República, solamente por eso, vale la pena explicar, digamos, este hito del laicismo. Daros cuenta, por ejemplo, personalidades como Francisco Pi Margall, que estuvo de presidente apenas 2 meses. Una persona que, como anécdota, voy a decir que fue el presentador en España del Esperanto. El Esperanto era también una idea utópica de crear una lengua internacional que uniera a todas las lenguas, no que uniera, sino que sirviera como lengua común, como lengua de comunicación. Pues bien, Pi Maragall fue la persona que introdujo el Esperanto en nuestro país. Es pues también una idea de esa dimensión utópica y moral que tuvieron los presidentes de la Primera República Española, o Nicolás Salmerón, que renunció a su cargo de presidente porque tenía que firmar una pena de muerte. Esta es la realidad de esa república fallida, ciertamente, pero que constituye otro hito de la historia del laicismo en nuestro país. Junto a ello os pongo una foto, es una foto, las primeras fotos de mujeres, de manifestación de mujeres en Barcelona y en España. Como veis, es una foto de miles de mujeres en Barcelona reclamando la libertad de conciencia y la escuela laica. Porque otro de los motivos, digamos, de toda la izquierda española del siglo XIX y XX fue reclamar la escuela laica y la libertad de conciencia. Daros cuenta el carácter tiránico de la monarquía española. Entonces, esta idea de cómo la modernidad se refleja en esta foto, donde las mujeres están reclamando frente a la escuela parroquial, que era la escuela predominada en aquel momento en Barcelona, exigían por parte del Estado la construcción de escuelas de tipo no confesional para sus hijos e hijas. Y de la misma manera, si pudiésemos ver lo que dice la pancarta, exigían la libertad de conciencia, dado que las mujeres eran el objeto fundamental de adoctrinamiento por parte del catolicismo en España. Aquí vemos una foto más clara de esta misma manifestación y sin duda alguna estas manifestaciones que se producen en Cataluña y en otras partes de España reclamando escuelas públicas forma parte de lo que puedo denominar estos hitos de laicismo en la historia de España. Y al lado de ello vemos una manifestación, esto es en los años 20, una manifestación en contra del asesinato de Francisco Ferrer, dice, víctima de la intolerancia y un símbolo para los librepensadores. A mí me gusta mucho evocar, de la misma manera que he evocado al maestro Ripoll, a Francisco Ferrer. Francisco Ferrer era un anarquista español que vivió la mayor parte de su tiempo exiliado en París y que estaba, digamos, empapado de lo que era el laicismo, lo que era el libre pensamiento y tenía como objetivo fundamental acabar con la monarquía en España, incluso utilizando métodos violentos, porque él colaboró en diversos atentados fallidos contra Alfonso XII y Alfonso XIII, y establecer la escuela laica. De hecho, él fundó varias escuelas en Barcelona, la llamada Escuela Moderna.
que es coetánea al a la Institución Libre de Enseñanza a la Institución Libre de Enseñanza de Francisco Giner de los Ríos. Es decir, son ambas instituciones que luchaban por la escuela laica en nuestro país. Y ambas estaban también imbuidas de un espíritu de republicanismo y de la separación de la Iglesia y del Estado. En definitiva, bueno, pues como digo, Francisco Ferrer y Guardia, él era un pedagogo, digamos, de fama internacional, y era anarquista, con lo cual, de alguna manera, también tenía, digamos, esa connotación un poco terrorista. Aún así, el hecho es que cuando suceden los acontecimientos en los años 20, la Semana Trágica en Barcelona, el gobierno de Antonio Maura, el gobierno conservador de Antonio Maura, acusa a Francisco Ferrer y Guardia sin ninguna prueba de ser el inspirador de los acontecimientos de la Semana Trágica. La Semana Trágica es una rebelión que hay en Barcelona donde, para que os hagáis una idea, se quemaron 30 colegios parroquiales. Daros cuenta que había digamos, un clima social, porque estaba también las guerras de Marruecos, en fin, es complejo determinar cuál es el origen de la rebelión en Barcelona, pero lo importante es decir que Francisco Ferrer y Guardia fue fusilado en un juicio sumarísimo donde se presionó por parte del Vaticano para que no fuera indultado Francisco Ferrer y Guardia, porque se veía como, sobre todo, como un enemigo del catolicismo y como ese movimiento social que había entonces en Europa para establecer estados laicos. Eso es, de hecho, se conserva documentación en la cual el Vaticano presiona al gobierno conservador de Maura para que no le conmute la pena y finalmente sea fusilado. Eso dio lugar a un gran movimiento de solidaridad internacional de todo tipo que consideraron la figura de Francisco Ferrer y Guardia como, digamos, un último juicio de la Inquisición todavía en Europa. Daros cuenta que Ferrer y Guardia tiene varias estatuas por todo el mundo y como un símbolo de una persona muerta por el despotismo de la monarquía y de la Iglesia Católica. Otro de los hitos importantes del laicismo en España es la Segunda República. Sin duda alguna, se establece por primera vez en España la separación Iglesia-Estado, de ahí precisamente la famosa expresión de Manuel Azaña de que España había dejado de ser católica. Y queremos decir que la Segunda República, el objetivo de la Segunda República era introducir a España en la modernidad. Y para ello debía desembarazarse de la ideología católica como ideología dominante en la sociedad española. Y emprender reformas de todo tipo que indudablemente fueron abortadas prácticamente desde el principio por la unión nuevamente de la monarquía y la Iglesia Católica junto con una gran parte del ejército. Esa conspiración no se puede entender sin la participación activa de la Iglesia Católica. De hecho, la ideología que sustentó el golpe militar era el fascismo europeo, indudablemente, pero sobre todo a nivel social y popular era el catolicismo, puesto que la Iglesia fue un factor básico para el triunfo del golpe de Estado que protagonizó Francisco Franco. Lógicamente, una vez triunfa el fascismo en España, la ideología que se implanta es el catolicismo. Es decir, la moral pública obligatoria para todo el mundo va a ser una moral particular como es el catolicismo. Y esa es el catolicismo en España. Alguien dijo que no se podía vivir sin Dios. Daros cuenta que la represión
fue gravísima, pero la Iglesia Católica fue la principal institución para que esta represión no solamente triunfara, sino que permaneciera, digamos, de manera permanente en la sociedad española. Digamos que la Iglesia colaboró en un proyecto de ingeniería social, que se diría ahora, para borrar cualquier huella de progreso social que se vinculasen con los movimientos revolucionarios que habían tenido lugar en España y en toda Europa en el siglo XIX y principios del XX. Esa es la realidad. La manifestación más clara de la importancia de la represión fue la represión de los maestros republicanos. Precisamente los maestros republicanos era el cuerpo de funcionarios que representaba, en definitiva, ese carácter laico y progresista de la República Española. Por eso se depuró masivamente al cuerpo de maestros en la posguerra española. Pero indudablemente la Iglesia estaba en todo tipo de instituciones representativas y ejecutivas. No se podía indudablemente vivir sin la religión católica en España, desde las prisiones, pasando por los colegios, pasando, digamos, era la ideología nacional católica. Y el Valle de los Caídos es el símbolo precisamente nacional católico del fascismo español. Es decir, tiene esa particularidad, el fascismo español es un fascismo nacional católico. La represión, como digo, fue de una dimensión impresionante que, digamos, las consecuencias todavía perduran en nuestra realidad social y política. Hay algo que quizá debemos decir, y es que la Iglesia Católica en los últimos años del franquismo, digamos, se preparó para que sus privilegios se pudieran insertar en la democracia. De tal manera que lo que hicieron fue una operación digamos, de blanqueamiento, utilizando para ello la figura de Tarancón como una persona que quiso, digamos, dar una apariencia de que la Iglesia Católica estaba también contra la dictadura, cuando evidentemente nunca lo estuvo. O sea, la Iglesia Católica española fue una iglesia que apoyó a Franco hasta el último momento. Otra cosa es que había sectores populares dentro del catolicismo que digamos, lucharon contra la dictadura. Pero, en general, el catolicismo, la conferencia episcopal, el propio Vaticano, lo que hizo fue prepararse para la transición. Y para eso renovaron el concordato que existía con Franco, que se había firmado en 1953, y lo renovaron en el año 79, garantizándose muchos de los privilegios que todavía tiene hoy la Iglesia Católica, como por ejemplo la propia financiación del clero, la propia financiación del culto, lógicamente también todo el tema de los colegios y de la obra social que tiene la Iglesia, desde hospitales hasta hospicios, hasta residencias de ancianos. Todo esto se articuló en los acuerdos del año 79 y por eso en la hoja de ruta del laicismo español, como fundamento básico, es la denuncia de estos acuerdos, la necesidad de derogación de los acuerdos, porque hay que tener en cuenta además que es cierto que en la Constitución española no existe una definición, digamos, verdaderamente clara sobre el laicismo de ninguna manera. Al contrario, lo que existe es una configuración constitucional que podremos llamar de obligación de los estados de colaborar con la Iglesia Católica, que eso es lo que dice la Constitución española. Dice que es un estado no confesional, pero que tiene que colaborar con la Iglesia Católica. Un galimatías. Pero, en definitiva, esta transición política, digamos, en la continuidad de los privilegios del catolicismo en la democracia, es exactamente igual que pasa con la jefatura del Estado monárquico, que hay una transición, digamos, que no es producto, no es una monarquía parlamentaria, como se dice en España. En España la monarquía
no la impone el proceso constituyente, sino que es al contrario, es la dictadura, es Franco quien nombra a su sucesor y esto es condición sine qua non para establecer la democracia en España. Es por lo tanto, digamos, de alguna manera la monarquía y el papel de la Iglesia en España todavía y los privilegios que mantiene representa de alguna manera el carácter, vamos a decir, muy deficitario de la democracia española. De tal manera que Europa Laica como asociación, yo mismo soy presidente de esta asociación, nos queremos insertar justamente, nos consideramos insertos en los movimientos sociales ya amplios que existen en España por, digamos, reivindicar la necesidad de entroncar con la continuidad progresista de España, que es la continuidad de la Primera, de la Segunda República, es decir, la necesidad de, digamos, establecer un periodo constituyente, un proceso constituyente donde se establezca, digamos, o los españoles puedan efectivamente decidir qué tipo de sistema político o republicano quieren para este país. Es un poco, digamos, los puntos fundamentales de la hoja de laicismo en España. En primer lugar, digamos, en la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y propiciar un proceso constituyente en nuestro país, un proceso constituyente que no tuvo lugar. Lógicamente, todo ello en un contexto cada día más complejo donde las iglesias ya no son, digamos, no tienen el poder o la influencia que tenían, lo que tienen es un poder económico incluso mayor. Es decir, las iglesias cada vez más se configuran como verdaderas corporaciones en el ámbito educativo, en el ámbito de la asistencia social, en el ámbito hospitalario, y de ahí también deriva su fuerza, porque estamos hablando de sociedades en Europa que son las sociedades más secularizadas del mundo, donde, por ejemplo, tenemos el caso de España, donde el 50-80% de los jóvenes no creen en ninguna religión, o el caso, por ejemplo, de Suecia o Noruega, donde prácticamente el 80% de los jóvenes no creen en ninguna religión. Eso significa que si las religiones perviven en su influencia es porque tienen un poder corporativo muy fuerte, es decir, han sabido acumular fuerza organizativa, de tal manera que hoy más que se habla de, digamos, en Europa de una religión de influencia, se llama una religión de pertenencia, es decir, tú perteneces a una iglesia, tienes un colegio de esa iglesia, tienes un hospital de esa iglesia, etcétera, ¿no? Es decir, es un poco... Ahora bien, la política, digamos, la religión en la política hoy en todo el mundo tiene muchísima importancia. Daros cuenta que en los años 60, cuando se produjeron las descolonizaciones de los países que habían asumido patrones políticos y sociales laicos, me estoy refiriendo a países como Egipto, países como Turquía, países como Libia, países como el Líbano, pues en los años ya, digamos, los años 2000, aproximadamente se produjo lo que se ha venido a denominar la revancha de Dios, es decir, en la emergencia, sobre todo del Islam político, en la política en estos países. Esto es lo que ha significado. No es que sea la religión la causa de los conflictos o que el terrorismo llamado islamista tenga que ver con el sentido último de la religión, sino que la religión es utilizada como elemento fundamental en la confrontación de los intereses geopolíticos internacionales. Esto es muy interesante, digamos, daría para otra charla, pero quiero decir que la religión en la escena internacional, sobre todo a partir de las Torres Gemelas, aparece, digamos, como una mistificación de problemas más reales que existen detrás, ¿no? Y se utiliza los asuntos religiosos como elementos artificiales de confrontación. En el ámbito, digamos, más occidental, vemos que la importancia de la religión, sobre todo en América, es, vamos, no cabe duda, porque vemos
en repúblicas como la de Brasil, la Argentina, que sin el apoyo de las religiones no puedes llegar al poder. O bien las religiones se unen y te echan del poder. Este ha sido el caso de Argentina, donde la influencia del evangelismo, que tiene que ver mucho con un modelo, digamos, del imperialismo americano, el evangelismo tan activo en Latinoamérica propicia siempre a políticos ultraconservadores, de tal manera que frenan reformas e introducen a los países en unas ruinas, en unos aislamientos nacionales. Es lo que hablaba al principio de este tipo de gobernantes que tienen un carácter un tanto mesiánico, es el propio presidente de los Estados Unidos. Es verdad que Trump no es tan religioso, digamos, personalmente, pero se ha apoyado mucho en una parte del evangelismo para llegar al poder. De la misma manera que quiere decir que en Estados Unidos, si bien es un país que tiene una separación estricta entre la Iglesia y el Estado, hay que decir que también eh, Estados Unidos es un país muy religioso, es de los países, digamos, desarrollados el país más religioso. Y es muy difícil que una persona atea pueda llegar a ser presidente de los Estados Unidos. También a veces en la política internacional, en la política nacional se utiliza la religión como excusa de otras cosas. Por ejemplo, vemos el caso de Francia, donde la extrema derecha, o François Le Pen, pero también incluso el macronismo, utilizan la lucha, digamos, eh, digamos, la lucha contra el comunitarismo islámico en Francia, digamos, alegando un laicismo falso, ¿no? Un laicismo falso, porque en realidad lo que esconden en ese tipo de políticas es una políticas xenófobas o de control muy rígido de la inmigración, o también, en el caso de Francia, Francia, al ser una potencia internacional, sobre todo en África, utiliza la religión como factor, vamos a decirlo, de mistificación de sus intereses que tiene en ese continente. Es decir, el tema es complejo, pero en definitiva, en ocasiones la religión es utilizada de forma, digamos, muy eficaz para la política. De tal manera que hoy digamos, las religiones forman parte de la política internacional. Pues bien, nada más, simplemente quería deciros como finalmente nuestra dirección en laicismo.org. Laicismo.org es nuestra dirección web que en ella es un observatorio, el Observatorio de Laicismo en España, donde podéis tener información y documentación referida al laicismo y a la realidad de, digamos, de todos estos problemas en la España de hoy. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos de manera presencial en otra ocasión.